noche tu preciosísima sangre pueda cubrirme de los pies a la cabeza. Que todo, Señor, todo mi ser por completo te pertenezca, Señor. Solo a ti, todo es tuyo, Señor. Somos obra de tus manos, te pertenecemos, Señor. Y nuestra alma no estará en paz hasta estar en ti, Señor, contigo. Bendito y alabado seas, Señor, porque te pertenecemos, Señor. Porque tú eres nuestro dueño, nuestra roca firme, Señor, nuestro refugio seguro, Señor. Porque nada está perdido para ti, Señor. Porque nos llama una y otra vez a empezar de nuevo a caminar, a renunciar, a esforzarnos, a perseverar, a vencernos a nosotros mismos, Señor. Y para eso te necesitamos. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo esta noche aquí, en medio de nosotros, para que todo, Señor, lo que escuchemos no solamente entre y salga de nuestros oídos, Señor, sino que quede tatuado, Señor, con fuego en nuestro corazón, que queme, que arda, que ese deseo, Señor, de seguirte con verdadera intención, con rectitud de intención, Señor, no se apague, sino que crezca cada día más. Todo, Señor, es tuyo, todo te pertenece. Bendito y alabado seas, Señor, glorificado, loado y ensalzado sea tu santo nombre, Señor, porque tú eres el Santo de Israel, Señor, porque no hay nadie que se te iguale, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te entregamos absolutamente todo, Señor. Te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, nuestra miseria, nuestra humanidad, nuestra pequeñez, Señor. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor. Tú mejor que nadie conoces todo lo que hay en nosotros, Señor. Esos sentimientos más profundos, todo te lo entregamos, Señor. Libéranos, Señor. Haznos ver. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí, Señor. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Que todo lo que hagamos sea para dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32.
Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que derrames sobre nosotros la potencia de tu Espíritu Santo, iluminando nuestra inteligencia, para que nuestro corazón capte aquellas palabras de salvación que tú en esta noche tienes para nosotros. Dios de bondad y de infinita misericordia, Dios uno y trino, te suplicamos que por este Evangelio que ha de ser proclamado, nuestra vida se vea liberada de toda acechanza del diablo. Nuestra vida se vea en libertad de toda opresión diabólica, de toda manifestación del mal espíritu. Míranos con compasión, Señor, que a ti venimos suplicantes, pidiéndote esta gracia, que nos concedas el don de por la fe adherirnos al Evangelio de salvación. Que por las purísimas entrañas de la siempre bienaventurada y gloriosa María de Nazaret, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Que por su intercesión el Dios uno y trino nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, Santa Margarita, San Buenaventura, San Pío, Santa Catalina de Siena, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Gema, San Charbel, San Bonifacio, ángeles custodios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 32. Me han recomendado hacerles recordar que en el comienzo les han dado una hojita en blanco. Ahí pueden ustedes pedir o poner su intención para que luego nosotros le podamos acompañar por un tiempo en la oración. Al final la dejas con los hermanos para que podamos interceder y ser solidarios en este llevar la cruz de cada día. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a este segundo día de este taller de liberación llamado El demonio del mediodía o el demonio del meridiano. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret. Nos encontramos en este segundo día de taller que desarrollaremos una charla que lleva por nombre La crisis de la oración. La crisis de la oración. Y para iluminar esta reflexión vamos a utilizar Marcos 14:32.
dice la Sagrada Escritura. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caí en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos. Y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? Ni una hora has podido velar. Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestar. Viene por tercera vez y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensando en el desarrollo de esta reflexión, venía a mi mente una historia que ya había escuchado hace muchos años atrás, a ver si la recuerdo. Dice que había varios demonios que querían traerse un misionero abajo, porque este misionero pronto estaba ayudando a muchas almas a que encontraran a Jesús. Y para el negocio de ellos esto no era conveniente. Entonces se pusieron de acuerdo y comenzó a atacar uno por uno. Uno primero atacó su matrimonio, pero el misionero se mantuvo firme. Otro luego comenzó a atacar a sus hijos y el misionero se mantuvo firme. Otro comenzó a atacar su economía y el misionero se mantuvo firme. Otro comenzó a atacar su salud, se metió con sus posesiones y bienes, y el misionero se mantuvo firme. Entonces se volvieron a juntar los demonios y se pusieron a conversar entre ellos y trataban de ver cómo hacemos para traer abajo a este hombre. Este hombre, hagamos lo que hagamos contra él, se mantiene firme, es un hombre de fe fuerte. ¿Cómo hacemos? Entonces apareció en medio de la reunión de estos demonios uno y le dijo: yo voy a atacar. Y le preguntaron los demás demonios: ¿qué vas a hacer si nosotros hemos fallado? Yo lo voy a llenar de mucha actividad apostólica. Lo voy a llevar a que predique por aquí, por allá, a lugares donde Dios no lo llama. Y producto de todo ese activismo, dejará de orar, bajará la guardia y ahí lo atacan ustedes. Vamos pues a.
Y efectivamente, el hombre lo llamaban de varios sitios. Estaba cansado, a veces no tenía tiempo para orar y se disculpaba con el Señor por eso. Y la oración que tenía poco a poco se fue debilitando, y ya desde su oración, terminada simplemente en un Padre Nuestro, en un Ave María, en un salir después a la pastoral, este demonio le dijo a los demás: ahora es tiempo, atáquenlo. Y comenzaron otra vez a atacar su matrimonio, a atacar a sus hijos, a atacar su economía, su salud, sus posesiones y bienes. Y el hombre se desesperaba, se angustiaba, se entristeció, y finalmente el hombre terminó siendo sacado de aquel lugar en el cual el Señor lo había puesto. Esta historia tiene que ver probablemente mucho con nosotros. Lo que hemos enseñado el día de ayer sobre la asedia, que es un mal muy temido en los ambientes monásticos, en los ambientes medievales. Y te explico algo que a mí me interesa mucho. Una de las razones por las que el Señor movió mi corazón a estudiar teología fue porque admiro mucho a los santos y a los monjes de esa época, porque ellos hacían una teología del corazón. Es decir, le estudiaban con la intención de aprender a amar mejor a Dios y de conocer a aquel que es objeto de su amor. Y decíamos el día de ayer que era en los ambientes monásticos temida la asedia porque afectaba la vida del monje, y hablando en líneas generales, la vida del creyente. Le impide hacer progresos en la vida espiritual. ¿Amén? Amén. El demonio de la asedia, es decir, el demonio que ataca y en su mordedura, como enseñábamos con San Ignacio de Loyola, lo propio del diablo es morder. El demonio que ataca y en su mordedura transmite la asedia, deja al alma inapta para la vida espiritual. ¿Amén? Amén. San Pablo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, dirá el apóstol: que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, en donde el apóstol nos habla de la constitución tripartita del hombre, del ser humano, nos habla del espíritu, del alma y del cuerpo, es interesante señalar lo siguiente: que el apóstol pone en primer lugar que tú y yo tenemos que tener cuidados específicos, más que con nuestro cuerpo, más que con nuestra mente, con nuestro espíritu. A veces la gente vive en la periferia de su vida, es decir, vive en lo exterior de su alma, preocupados por el qué comer, por el qué beber, preocupados por el placer, por la moda, por el tener, preocupados por alimentar sus sentidos. Y esto, en definitiva, puede hacer que descuidemos cosas que son más importantes. Como por ejemplo, yo a veces les suelo decir a los padres que más importante que darle casa, techo, comida, vestido y educación a los hijos, más importante es cuidar su mundo emocional. Porque tú puedes pagarle una muy buena universidad a tus hijos y ser emocionalmente inconsistentes. ¿Y de qué te sirve eso? Yo conozco a muchos profesionales con maestrías, con doctorados, que piensan en suicidarse. Conozco a muchos profesionales con títulos, colgados en la pared y con un matrimonio que no funciona y
y no saben cómo hacerlo funcionar. Entonces a veces nosotros nos preocupamos tanto por lo de afuera y descuidamos nuestro interior. Y es en ese sentido que en este texto el apóstol dice que no solamente cuides tu cuerpo, no solamente cuides tu mente, sino que en primera instancia preocúpate por tu espíritu, el lugar más íntimo en donde se encuentra Dios. Y hacia ahí va dirigido el Evangelio, como dirá en la carta a los Hebreos, que la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo en nosotros, la unión del alma y del espíritu. Hasta ahí tiene que penetrar la palabra de Dios. Y es en ese sentido que el apóstol dice, el espíritu tiene que estar sano, en santidad. La mente, el alma, la psique, tiene que estar sana, en santidad, en armonía. Y el cuerpo tiene que también estar sano, en santidad y en armonía. Muchas veces cuando se me acerca una persona contándome la desgracia de su vida, que tiene un problema espiritual, que tiene una situación espiritual complicada, pensando que probablemente son vejados por el diablo, la mayoría de casos no lo son. La gran mayoría de casos no lo son. Lo que sucede en muchas personas es que hay desórdenes. Desordenada su vida física, se desordena la vida psíquica y por consecuencia el espíritu se afecta y queda entrampado en los vicios. Y lo que muchas personas necesitan, más que alguien les ore por liberación o que interceda por su sanación interior, lo que las personas necesitan es comenzar a darle orden a su existencia, ordenar su vida personal, ordenar su vida conyugal, ordenar su vida como padre, como madre. Y esto es lo que necesitan muchos en la iglesia, y eso se llama conversión. Acuérdate que en el comienzo de las Escrituras se dice algo muy importante, que la Ruaj Yahvé, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. En medio de ese caos, en medio de ese desorden, el Espíritu se movía. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que es el Espíritu Santo que quiere moverse en el caos de nuestra vida para que tengas un orden en tu mundo espiritual, en tu mundo psicológico, en tu mundo físico. Un día, una persona me dijo: hermano, ¿puede orar por mí que tengo una gastritis que me arde el estómago, tengo un reflujo terrible, tengo un ardor en el estómago, no me deja a veces dormir, se me hincha el estómago y me duele, ¿puede orar por mí? Claro, hermano. Comienzo a orar por el hermano y paro la oración, advertido por el Espíritu de Dios, y le hago una pregunta: hermano, ¿usted ha ido al médico por este problema? Sí. ¿Y qué le dijo el médico? Que deje de comer ciertas cosas, entre ellos picantes. ¿Y lo ha dejado de hacer? No. Pónganse de pie y retírese, hermanito. Hermano, ¿pero no va a orar por mí? No, porque usted es necio. Usted tienta a Dios. Ordena tu alimentación, hermano. ¿Cuántos acá no tienen su alimentación ordenada? Ordena tu mente. Y para ordenar tu mente tienes que ordenar tu vida. Si eres madre, ordena tu relación con tus hijos. Si eres padre, ordena tu relación con tus hijos. Si eres casado, si eres casada, ordena tu relación con tus hijos, con tu marido. Y ordena tu relación con Dios. No es el demonio quien te oprime. Muchas veces el demonio lo único que necesita probablemente es sugerirte: haz con tu vida lo que quieras. Y tú haces con tu vida lo que quieras. Y de ahí tú piensas que es un demonio. Tú piensas probablemente que puede ser el mal espíritu atacándote por aquí, y de pronto te pones la cruz de San Benito, te pones el santo escapulario de Nuestra Señora del Carmen, y piensas que con esos gestos las cosas van a cambiar. Y le prendes una velita al Señor, le pides todos los 28 a San Judas Tadeo, y de pronto, hermano, quizás no te das cuenta que hasta en eso se te nota lo supersticioso. Porque yo a veces veo que cuando la gente ora,
tiene que presionarse a veces 3 veces. ¿Y qué pasa si lo hacen solo 2? ¿Y qué pasa si solo lo hacen 1? ¿La bendición estuvo bien? Un día yo estaba en la casa de una hermana de parroquia y ella estaba haciendo algunas cosas, me estaba friendo un huevito frito porque iba a desayunar, porque habíamos llegado un grupo de hermanos a trabajar. Entonces me cayó un poco de sal al suelo. Yo la quedé mirando a la hermana y agarré la sal así. ¿Cuál es el problema? Y hay católicos supersticiosos. Y hay católicos entonces que están tocándole el piececito a San Martín. Yo un día recuerdo en una parroquia que el padre tenía que decir en las homilías dominicales: por favor, dejen de tocarle el pie a San Martín, que ya no tiene pie derecho. Y el que se robó la escoba, devuélvasela. Y que a veces hasta para las parroquias es tan lucrativo, bajo la imagen de San Judas Tadeo, poner una alcancía que cuando tú echas se prende una velita. Hermano, por más que te pongas la medalla de San Benito, si tú no oras, San Benito no puede hacer nada. Por más que utilices el escapulario de Nuestra Señora del Carmen, si tú te mueres en pecado mortal, no hay más nada que hacer. Entonces, en este texto se nos habla el apóstol de lo siguiente: santifica tu espíritu, santifica tu alma, santifica tu cuerpo, es decir, arráncalo del pecado. Por eso este demonio, cuando ataca y transmite la sedia, ataca el cuerpo en primer lugar, aquello en lo que tanto te preocupas, el mundo material, el mundo de lo sensible, el mundo de la comida, de lo que entra por tus ojos, de lo que hay en tus oídos. El día de ayer simplemente se pasaba en el noticiero de un grupo de policías que no atendieron a una persona porque estaban viendo pornografía en la comisaría. ¿Y cuántas personas por ver pornografía tienen el matrimonio destrozado? ¿Cuántos varones que no pueden salir de eso? ¿Cuántas mujeres que en su celular no pueden romper con eso? Un día se me acercó a mí una persona y me dijo: hermano, a mí el diablo me ha atacado en mi sexualidad, yo tengo este problema de la masturbación. Perfecto. Le dije a la persona: ¿tu celular tiene internet? Sí. Córtalo de inmediato. Nada más tú necesitas línea para llamar por teléfono y mandar mensaje de texto. 2 meses después me lo encuentro y le dije: ¿cortaste el internet? No. ¿Cuántos acá el Facebook le quita tiempo? Salte de Facebook. Hay gente que se ofende porque yo recibo mensajes todo el día y no contesto. Contesto probablemente 1 o 2 días después. Y hay gente que me pide mi teléfono y no lo doy. ¿Para qué? ¿Para que mi teléfono esté sonando cuando esté orando? ¿Para que mi teléfono esté vibrando cuando estoy en misa? El punto es de que el primer lado donde toca el diablo es en el mundo de lo sensible. Provoca un cansancio físico, decíamos ayer. Ataca la mente. ¿Cuántos acá de pronto, porque tienen pensamientos de miedo, pensamientos de angustia, pensamientos negativos, de desesperación, piensan que eso es un demonio? Eso significa que no hay paz interior. Porque la carta a los Filipenses dice que la paz de Cristo custodia nuestra mente y custodia nuestro corazón. Entonces, si tu mente está muy inquieta, si tus pensamientos están revueltos, es probablemente porque hay desorden en tu vida, desorden en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos. Vives encima de tus hijos diciéndoles qué hacer, qué no hacer, cuándo hacerlo. Vives dándole orden a tu marido, dándole orden a tu mujer, vives controlándolo todo. Entonces, por eso probablemente tu mente está así. Entonces el demonio de la sedia no solamente ataca el cuerpo, ataca también la mente, provocando, escucha bien, que se pierda la alegría. ¿Y cuántos que están acá no viven con alegría? No viven con alegría. Un día, lamentablemente, por eso te digo, a mí se me acercan varios casos y trato de atender en la medida de lo posible al final, ¿no? El tiempo que tenga. Y se acercó una vez una persona contándome
que tiene depresión, que tiene situaciones difíciles, que esto y que lo otro, ya una mujer de más o menos unos 30 años de edad. Y ella estaba concentrada en el tema de la depresión y que sentía falta de alegría y que esto y que lo otro, y que por aquí y por allá, que iba al Santísimo y no mejoraba su vida, que ella buscaba a Dios y no mejoraba su vida. Y cuando yo la miraba, sentía pena en mi corazón por lo que el Señor me permitía entender. Le dije a la chica: ¿tú tienes vida sexual con tu enamorado? Me quedó mirando, bajó la cabeza y dijo que sí. ¿Tú eres esclava sexual de tu enamorado? Y se puso a llorar. Yo le dije: porque a mí el Señor me está mostrando en todo tu cuerpo las huellas dactilares de cómo Él utiliza tu cuerpo. Entonces por eso es que te sientes mal y vas a la misa y vas a la iglesia y tratas de acercarte a Dios, pero tu pecado te está alejando de aquel que te va a sanar, porque has decidido entrampar tu corazón con un hombre. Entonces a veces queremos de pronto que el Señor nos sane, pero no dejamos aquello que nos enferma. No estamos dispuestos. Y qué bello evangelio el de hoy, que en la vida espiritual no hay coincidencias sino providencia, no hay casualidades sino causalidades. Hermanos, ¿para qué buscamos a Cristo? ¿Para que nuestra vida cambie? El evangelio de hoy nos habla claramente de eso. Jesucristo estuvo en Jericó y en la época de Zaqueo. Probablemente había muchos hogares en crisis, probablemente había muchas personas con problemas, pero Jesucristo se quedó solo en la casa de aquel que quería cambiar su vida. Hay gente que me dice: hermano, pero yo estoy tiempo en la iglesia, pero hace tiempo que tu vida no cambia probablemente, porque la fórmula es una y el camino seguro es uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que sigue a Jesús tiene que salir de la oscuridad, romper con el pecado, romper con aquello que le aparta del Señor, vivir en la verdad, y esa verdad le lleva a la vida. Pero a lo mejor hay que ver la verdad. A lo mejor la verdad es que no queremos renunciar al odio. A lo mejor la verdad es que no queremos renunciar al egoísmo. Porque Zaqueo, de pronto, cuando los demás dicen: ha ido a hospedarse a la casa de un hombre pecador, es verdad, Zaqueo es pecador, avaricioso, egoísta, un hombre ambicioso de poder, un hombre apartado en su interior de Dios. Pero cuando mira a Jesús, quiere que su vida cambie. Y si tú no estás en la iglesia queriendo que tu vida cambie, entonces el diablo probablemente te ha engañado. Escucha bien lo que te voy a decir. En el ritual romano del exorcismo, en la prenotanda, se enseña que el diablo suele hacer tres cosas: engañar, mentir y confundir. ¿Y sabes qué significa eso? Engañar tiene que ver con decirle una mentira a alguien, pero que finalmente se la cree. Engañar significa eso, que alguien se crea la mentira. Mentir es decirle algo a alguien que no es la verdad. Entonces, el diablo te dice mentiras para que tú las creas y finalmente termines confundido. Y ahí viene el problema cuando se le habla a la gente solo de que el Señor te va a curar. Sí, es verdad, Jesús te va a curar, pero esa es una parte de tu vida. Y el Señor te va a prosperar, sí, te puede prosperar, pero también esa es una parte. Pero el pilar de todo, ¿cuál es? La conversión. La conversión. Si no se convierte tu espíritu, tu mente no se sana, y tu cuerpo y tu vida material tampoco cambiará. Amén. Amén. El cuerpo ataca al demonio con un cansancio físico, la mente la ataca con vanos razonamientos, con pensamientos inquietantes, con pensamientos negativos, y esto quita la alegría, genera un disgusto y una tristeza. Como enseñábamos el día de ayer, vivimos en una sociedad que sufre el ataque del diablo en torno a la sedia. Porque como nos decía San Ignacio de Loyola, lo propio del diablo cuando muerde es provocar tristeza, y vivimos en una sociedad triste.
Tú sabes, yo hoy día en la mañana estaba haciendo coordinaciones, estábamos haciendo coordinaciones para en marzo ir, Dios mediante, a distintas zonas de Alemania para evangelizar. Estábamos coordinando con la gente de Frankfurt y hay una zona de Bonn en donde nos han pedido también ir. Y la experiencia de hacer misiones en estos sitios a mí me llama mucho la atención, porque gente que tiene poder adquisitivo, gente que vive cómoda, gente que vive bien, pero es gente infeliz. ¿Y sabes cuál es la razón? Sacaron a Dios. Sacaron a Dios de sus corazones. Y probablemente tu pobreza es el medio que te hace recordar, necesitas a Dios. Tu enfermedad, tus problemas, es lo que te está haciendo recordar que necesitas a Dios. Pero probablemente tú estás más concentrado por el engaño de Satanás, por las mentiras del diablo y por la confusión en la que te has sumergido, producto del caos que hay en tu vida y de la tristeza. Tú piensas que más importante es que te sanes, que más importante es que de pronto alguien te imponga la mano, o más importante es que esto pase en tu matrimonio o esto pase en tus hijos. Lo más importante es que tú que estás acá tomes la decisión de Zaqueo, ponerte en pie y decir: soy pecador, Señor, he pecado contra ti, y si he pecado contra ti voy a cambiar, porque Zaqueo dijo: si he quitado a alguien injustamente, le devolveré 4 veces más. Tú sabes, cuando a mí me tocó Jesucristo la primera vez, ¿sabes qué hice, hermano? Yo inmediatamente, consciente de mi miseria, porque es una gracia y me la dio Dios, no porque yo la solicité. En su primer momento tuve una experiencia en donde el Señor me regaló una gracia, me iluminó la conciencia. Fui consciente de mi maldad y de lo que mi maldad le había hecho a Dios y a mi prójimo. Inmediatamente en mi conversión, en mi primer encuentro con Cristo, fui y le pedí perdón a todas las mujeres con las que estuve. Lo primero que hice, porque a veces uno piensa: ya, yo cambio de acá hacia adelante, pero Zaqueo vio: yo cambio toda mi vida. No es que hoy día entonces comienzo a orar y lo que hice ayer no importa. ¿Cuánta gente hoy día se convierte y no honra las deudas pasadas? ¿Cuánta gente hoy día se convierte y no le pidió perdón a la persona que le fue infiel hace tiempo? A la persona que la destruyó emocionalmente hace tiempo. O no le pide perdón a sus hijos porque no fue buen padre, de pequeño le metía correazos. Entonces, es una conversión momentánea. Zaqueo mira: Señor, yo le he pedido a alguien injustamente algo. Está mirando el pasado. Voy a cambiar, voy a devolver. Entonces eso es conversión. Y esa es la conversión que lleva auténticamente a la salvación. Acuérdate que el diablo va a utilizar todas sus estrategias. No alcanzaría, escúchame bien, un curso de demonología para decirte todas las formas en las que el diablo ataca. No alcanzaría, porque son inimaginables. Cada persona es un mundo, y lo que hace el diablo es estudiar todos tus puntos débiles para hacer 3 cosas: engañarte, mentirte y confundirte. Que creas sus mentiras para que finalmente caigas en el caos de la confusión, en las tinieblas de la tristeza, y sigas viniendo a misa sin tener una luz, y sigas yendo a tu grupo sin saber qué hacer, intentando hacer tal o cual cosa. Amén. Amén. Entonces el espíritu, cuando es mordido por el demonio que transmite la sedia, queda en tinieblas, en oscuridad, en caos, en confusión, incapaz de cualquier actividad espiritual. La vez pasada, hermano, estaba en el Santísimo y estaba llorando arrodillado, estaba en Miraflores, estaba gozando de la oración, y en ese momento el Señor llama mi atención y me pide mirar a 2 personas. La que estaba delante, detrás de una, que eran amigas. La que estaba adelante se estaba durmiendo. Estaría cansada, no lo sé, pero se caía de sueño y se caía de sueño y se caía de sueño, y estaba ya orando bastante tiempo y veía eso, cómo la atacaba el diablo.
¿Cómo la atacaba? La persona a lo mejor no podía entender esto. Estoy cansado, me levanto, me pongo en pie y me paro al final para no tapar a nadie. Y oro de pie, o mejor oro arrodillado, por el dolor de las rodillas o por el equilibrio que tengo que hacer, me mantengo despierto. Y mira cómo atacaba el diablo, para que ella vaya al Santísimo y salga del Santísimo ¿cómo? Sin nada. Mira cómo engaña. ¿Cómo engaña? Entonces no había lucha en esta alma. Lucha por permanecer en vigilia. No había lucha. Y la otra amiga que la miraba cada rato le decía despiértate, despiértate, tampoco oraba. Porque estaba distraída en ¿qué? En su amiga. Y así hay mucha gente, me decía el Señor en mi momento de oración, que está tan distraída que no se da cuenta que Él está ahí. Que espera la misa de sanación del Padrecito tal, que espera la misa de sanación intergeneracional, que por cierto, eso no es correcto, porque hay gente como una de las preguntas que tocaba y que hablaba con un exorcista en este congreso que estuve en Paraguay, era mi inquietud, la que le transmití a un obispo, ¿no? Yo le decía, en Lima tengo muchas personas que van a misas en donde hablan de sanación intergeneracional y estas personas vienen conmigo y piensan que tienen que orar mucho por sus generaciones porque el pecado de sus antepasados les impide cambiar. Y ese es un error, un terrible error. Doctrina no católica. Y se han pronunciado la Iglesia de Polonia, se ha pronunciado la Iglesia de Francia y se ha pronunciado también el Obispado de Chile. Y han señalado que esa es doctrina no católica, que todo tuvo un punto de partida en la doctrina anglicana. Entonces, muchas personas vienen a los eventos que hago y me dicen, hermano, yo estoy orando porque mi generación debió haber habido una persona así porque yo tengo este pecado. Hermano, el pecado es personal, como la conversión es personal. Y tu abuelo pudo haber hecho zambaganuta, pero de ti depende si cambias o no. Y cuando tú llegues a la presencia del Señor, a lo mejor harás como aquellas señoras que van al confesionario: Padre, el diablo me hizo caer. ¿Qué pasa el diablo entonces a confesarse? Si tú eres inocente, tú eres víctima, tú vas a confesar tus delitos. Por eso es que no admitimos que somos orgullosos, que somos morbosos, que somos personas egoístas, soberbias, avariciosas, egoístas, que somos personas equivocadas en nuestro ser padre. De una madre, su hija le contó lo siguiente: mamá, con 20 años de edad me metió con 5 hombres. Y le contó todo lo que hizo porque tenía cáncer de cuello uterino. Y la señora un día se me acercó y me dijo: hermano, el diablo me está metiendo en la cabeza la idea de que he sido mala madre. No es el diablo, hermanita, se llama remordimiento. No es el diablo. Tu conciencia te está acusando. ¿Dónde estuviste como madre? ¿Y dónde está la reparación de esa maternidad? ¿Me dejó comprender? Pues bien, entonces, si perdemos la vida de oración, hermano, todos los demonios que te ataquen te van a traer abajo. Todos. Recuerdo un día, estaba en el Santísimo, el que es el que está en el INSE de la Renovación Carismática, y estaba por la zona y entré a rezar. Estaba arrodillado, estaba cansado, me voy a la parte de atrás y oré en pie. Entonces ya veo que también como pollo me estoy cansando, me arrodillo, pues no. Entonces se metió una persona endemoniada, un loco. Comenzó a gritar a todo el mundo, le pegó a 2, a 3 y todo el mundo se fue. Entonces yo me quedé ahí, loca era, perdón. Entonces yo me quedé ahí y seguía contemplando a Jesucristo, mirando a Jesucristo, rogándole al Señor, pidiéndole al Señor, viendo toda la escena. Porque como estás atrás, lo percibes todo. Pues a veces es mejor sentarte adelantito para no distraerte. Entonces en ese momento se acercó la loquita a mi lado, endemoniada a mi lado,
Y comenzó a gritar. Entonces yo, como estaba rodeado, seguía mirando al Señor. Estaba que me gritaba, ¿no? Estaba ahí en pie. Entonces se baja y me pone la cara acá. Yo seguía mirando al Señor, contemplando a Jesucristo, alabando al Señor. Comienza a gritarme al oído, yo sigo alabando a Jesús. En ese momento me saca la lengua y me lame la cara, yo sigo alabando a Jesucristo. Se levanta, comienza a blasfemar, comienza a maldecirme y se va. El diablo, hermanos, lo que quiere es distraerte, de que tú dejes de mirar a Jesús, de que tú dejes de contemplar a Jesucristo. Por eso hay personas que el día de ayer se me acercan, hermano, ¿y cómo hacer para orar? El próximo año voy a dar un curso sobre la oración mística, la oración contemplativa. Ojalá que vayas. Ya compartiré en mi Facebook la fecha, será más o menos como a mitad de año. Entonces, el problema a veces es que miramos por todos lados. Miramos por aquí, miramos por allá, nos distraemos con una cosa, nos distraemos con otra y no estamos atentos a Jesús, atentos al Señor. Juan Casiano decía a los monjes en las instituciones cenobíticas, el capítulo 7, versículo 8, si quieres encontrarlo, Juan Casiano en las instituciones cenobíticas decía lo siguiente sobre la sedia. Escucha bien. Dice: al que sufre la sedia, todo le indigna. ¿Qué es lo primero que siente? ¿Qué significa? Ay, me han herido. Ay, no me hablan. Ay, no me ayudan. Ay, no me comprenden. ¿Qué es lo que siente? Todo le indigna. ¿Cuántos hay acá así? Ay, no me ayudaron en mi grupo. Ay, no me llamaron por mi cumpleaños. Todo le indigna. Y dice, todo le indigna, todo le desespera. Ay, esta hermanita, ¿por qué es así? Ay, este, ¿por qué se comporta así? Ay, este que hace lo otro. Todo le desespera. El trabajo le causa tedio y es movido para murmurar sin cesar. Escucha bien esto, que es muy importante. Juan Casiano en otro momento va a decir lo siguiente: ¿en dónde te das cuenta que una persona es hueca, sin vida espiritual? Murmura mucho. Porque el que murmura mucho anda poniendo el ojo aquí, anda poniendo el ojo allá, anda prestando el oído para esto, anda prestando el oído para lo otro, y anda tan pendiente hacia afuera que está vacío y descuidado por dentro. ¿Cuántos están vacíos acá? Y ay, hermanita, oye, hermanito, y mirando qué está haciendo el otro y mirando qué está haciendo la otra. Dice, ese es un signo de una persona hueca, vacía, sin contenido. Porque está tan concentrada en vivir hacia afuera, mirando a los demás, murmurando sobre los que los demás hacen, que no se olvida y que se ha olvidado de su propia existencia, de cuidar su propia alma. Y el hermanito porque hace el esto, y la hermanita porque hace lo otro, y el esto porque habla así, y el este porque habla así, y que por qué se comporta esto. Mírate a ti, que ese es el engaño de Satanás. Con apariencia de piedad estás cayendo en la hipocresía farisaica de limpiar por fuera la copa y no por dentro. Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor, porque por fuera lucen bien y por dentro están podridos. Porque antes de sacar la paja del ojo ajeno, hay que mirar la viga del nuestro. Estos, mira, murmuran sin cesar, no conocen moderación alguna. No conocen moderación alguna. La vez pasada estaba dando un retiro, entonces las monjitas dejaban el alimento para 30 personas como en un buffet. Entonces yo llegué, me serví una papita, un poquito de guiso, un poquito de arroz, mi ensaladita y me fui. Pero había otras personas que su plato estaba rebalsando y como se habían demorado 5 personas, llegaron y no había comida
y le dijeron a la monjita: no hay comida. Y la monjita se paró delante de todos. ¿Sabes? ¿Qué clase de cristianos son ustedes? Si saben que son tantos y que la comida está servida para que cada uno se sirva su ración pensando en su hermano, ¿qué clase de cristianos son ustedes? Yo no le voy a dar la comida a sus hermanos. Vean ustedes. Y se fue. Santa monjita. Pero no conoce moderación alguna en el comer, en el beber y hasta en las distracciones. Hay que ser moderado. Dicen: son como un caballo que van así indómito a la deriva, sin freno, hacia el precipicio. Mira tú. Viven descontentos con todo. No me gusta mi gobierno, pero votaste por él. No me gusta mi comunidad, pero de pronto quieres que te elijan para algo. Descontento con todo. ¿Cuántos descontentos hay acá? Hermano, agradece el plato de comida que tienes. Agradece el lugar donde vives. Agradece, hermanito, el carro que tomas. Porque quien es fiel en lo poco, se le confiará más. Pero Dios no nos confía más porque nos quejamos de todo. Un día una persona de 26 años: ay, hermano, es que mi papá, hermanito, deje esas cosas. Tu papá ya están viejos. Es que mi papá a mí me hizo, ya pasó, pues, tú ya eres adulto. Deja de quejarte de tus viejos. Si no, el día que se muera tu madre o tu padre, vas a ser como esos jóvenes que están llorando a los pies del ataúd porque nunca se reconciliaron con ellos. Hermano, hay mucho silencio. Parece que se está tocando algunas cosas. Dice: descontento de todo, descontento del régimen de vida. Hay personas, mujeres que están casadas y quieren estar las 24 horas en la parroquia. Y probablemente porque no te soporte en tu casa. Muy probablemente es eso. Hermano, ¿estás casada? Anda con tu marido. Es que, hermano, mi marido, amístate con él, conquístalo pues. Pero si siempre rajas del viejo, siempre le ves el defecto al viejo, siempre le ves lo complicado al viejo. Entonces dice: andan renegando, descontentos con todo. El régimen de vida les fastidia el vestido, la convivencia con los demás. Y así, pálidamente, que no podrá soportar por mucho tiempo este estado de cosas. Dios añade: no habita únicamente allí. Dice: son estos hermanos que se cambian de grupo. A mí, cuando alguien viene de otro movimiento, cuando alguien quiere entrar, por ejemplo, nosotros más o menos a fines de noviembre vamos a hacer un proceso de iniciación en nuestro movimiento. Entonces hay gente que abrimos el movimiento y los que quieran entrar a nuestro movimiento, primer requisito es que no estés en ningún otro. Y segundo requisito, en el caso que tú hayas estado en otro movimiento y por algunas razones serias tú quieres de pronto salir, tiene que ser con el permiso escrito de tu párroco. Entonces nosotros no somos aguijeros, no le robamos la oveja a nadie. Pero hay gente: ay, a ver, ya, yo quiero estar en el grupo de fulanito de tal, en el grupo de sultanito de tal. Que te cambie de ropa sigue siendo la misma persona. Cambiarse de un grupo a otro grupo es cambiarse a veces de ropa. Algunas nos entallan mejor que otras, nada más. Pero finalmente depende todo de tu perseverancia en Cristo. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, Dios añade: no habita únicamente allí. Su salvación, pues, no está ceñida a un lugar. Por consecuencia, se anda mudando a cada rato. Esto es lo que dice Juan Casiano. Entonces, esto es bien gráfico y este testimonio es bien descriptivo, bien plástico, para mostrar que si uno no combate seriamente con ese desaliento, con esa tristeza, con esa sed en su interior, esto de pronto nos va a inundar y a impedir que avance nuestra vida espiritual. Quiero leerte un testimonio de un santo que yo admiro muchísimo. Tengo un inmenso cariño, como te decía ayer, San Bernardo de Claraval. Y San Bernardo de Claraval, cuando hace una lectura del Cantar de los Cantares, el número 54 del Cantar de los Cantares, San Bernardo de Claraval va a decir lo siguiente. Así describe la serie. Mira, el santo, el que fundó 151 abadías, en un momento sufrió este mal, probablemente por mucho activismo. 3 causas que enseñamos ayer. Y dice, describe la serie de la siguiente manera: me ha invadido esa languidez y embotamiento de la mente.
no entiendo nada. Esa debilidad, es decir, mi alma está débil. Y dice, debilidad y esterilidad del alma. Nosotros, hermanos, debemos ser espiritualmente fecundos, transmitir vida. Dice el santo que así se encuentra. Dice, me ha abandonado, hay en mí una ausencia de devoción. Y el santo, mire, en este contexto de esterilidad del alma, de debilidad del alma, de embotamiento y languidez de la mente y de ausencia de devoción, escucha bien, el santo se hace una importante pregunta. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice, ¿cómo ha podido secarse así mi corazón? El santo se está mirando por dentro y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido secarse así mi corazón? Entonces él está buscando las razones por las que ha caído en esta desgracia. Y dice, está en la dureza de mi corazón, es decir, mi corazón se ha puesto tan duro que ya no puede conmoverse ni derramar una lágrima. ¿Cuántas veces tú te has confesado no por dolor a tus pecados, por ti? Por eso, atención, los que se confiesan una vez al mes, significa que están casi miopes, casi ciegos, perdón. No ven su alma. Cuidado con los demás tiempos. Y ahí hablas literalmente que uno de los dos ojos no le funciona. ¿Y cuántos de los que nos hemos confesado sin lágrimas? Es decir, sin dolor de corazón. Sin dolor de corazón. Escúchame bien, porque hay mucha gente, lamentablemente, que puede salir del confesionario sin la gracia sacramental. Porque uno de los requisitos para recibir la gracia del sacramento de la reconciliación es el arrepentimiento, ya sea perfecto o imperfecto. Pero el arrepentimiento significa no quiero volver a cometerlo. Y el no quiero volver a cometerlo se tiene que ver reflejado en hechos concretos. Tú dices, Padre, renegué, le grité a mis hijos, le pido perdón al Señor. ¿En qué se nota que de pronto tú estás arrepentido? ¿En qué se nota? ¿Cuánto resistes a volver a renegar? ¿Cuánto te muerdes la lengua? ¿Cuánto te quedas callado? Un día dio risa porque allá en el Congreso un sacerdote contó un testimonio que da risa, ¿no? Dice que un exorcista, pues va una señora donde un exorcista dice, Padrecito, el diablo está atacando mi hogar, mi familia, estoy mal con mi marido, estoy mal con mis hijos, estoy mal con mis familiares, el diablo me ataca, ayúdeme. No se preocupe, señora, yo le voy a dar un agua santísima, de una fuente bendita. Y cada vez que usted esté delante de un familiar y haya una situación que le lleve a discutir, usted se toma esa agua, pero no se la traga. La mantiene en la boca, no la pasa. Manténgala en la boca. Es muy importante que lo haga. Y va a ver cómo las cosas se solucionan. Y después de un rato, se traga usted el agua. Entonces la mujer lo hizo y regresó del exorcista. Y le dice, Padrecito, esta agua santa y bendita, se ha mejorado la relación con mi marido, se ha mejorado la relación con mis hijos, se ha mejorado la relación con mis familiares. Padrecito, se me ha agotado el agua bendita, milagrosa, deme más. El Padrecito del recipiente va a la sacristía y comienza a llenarla con agua bendita, y la mujer lo ve y le dice, Padre, esa agua no, el agua bendita, el agua de la fuente milagrosa, esa agua poderosa, Padre, es esta, hija. ¿Entiendes la idea? Cállate pues. Hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para callar también. Entonces, la pregunta que se hace San Bernardo de Claraval es muy interesante y es la pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Por qué ya no hay lágrimas en nuestra confesión? ¿Por qué nuestra mente está embotada? ¿Por qué esa frialdad en nuestra alma, esa esterilidad interior? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido secarse así nuestro corazón? La seria en el Catecismo de la Iglesia Católica
es una imposibilidad para amar. La asedia no permite amar, no permite servir, dar culto a Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2094. 2094. Y como decíamos el día de ayer, en la novena regla de San Ignacio de Loyola, la que enseñé rápidamente al final, ahí el santo decía que hay 3 razones por las que uno puede estar en este estado de desolación, de sequedad, de aridez interior. Y hay 2 fuentes, 3 razones y 2 fuentes. La primera fuente originaria es el hombre, la causa eficiente puede ser el hombre, y la otra, la causa eficiente puede ser Dios. Cuando es el hombre, es decir, cuando el hombre no se ejercita en la vida espiritual, sufre de este mal. Falta de dedicación a la vida espiritual, falta de oración, de ayuno, de lectura de las escrituras, de rezo del rosario, de un examen de conciencia. Ahora escúchame bien, hermano querido, como te decía ayer, otro gran santo, San Juan Clímaco, él va a decir lo siguiente, ¿no? Aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma es para sí mismo como un demonio. Escucha lo que dice el santo, ¿eh? Aquel que se tiene por director espiritual de su propia alma, es decir, aquel que cree en su capacidad de dirigir su propia vida, aquel que por el orgullo del diablo, por la arrogancia del infierno, se cree en la capacidad, en la autosuficiencia de dirigir sus propios pasos, dice San Juan Clímaco, es para sí mismo como un demonio. ¿Cuál es el objetivo del demonio? Perder el alma del hombre. Entonces, ¿cuántos acá no hablan con un sacerdote sobre su vida? No hablan con una persona de fe profunda, religiosa o laica, sobre su vida. Un día una señora que estaba atravesando en una crisis conyugal le pidió un consejo a sus amigas, las divorciadas, las resentidas. ¿Qué hago? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Entonces, esto es problemático. ¿A quién le estás pidiendo consejo sobre qué hacer con tu vida? ¿A quién le estás pidiendo consejo sobre qué hacer con tu vida? Entonces, por eso dice San Juan Clímaco esto: aquel que se tenga por director espiritual de su alma es para sí mismo como un demonio. Es decir, yo, hermano, muchas veces, a veces es complicado tener un director espiritual, yo entiendo eso, pero tú puedes buscar un padrecito terminando la misa. Tú puedes buscar un sacerdote tempranito en la mañana cuando están fresquitos, cuando no hay nadie en el confesionario, y vas y le dices 3 o 4 cosas que necesitas discernir, o vas donde tu párroco. Hay gente que me manda un montón de mensajes: hermano, ¿usted me puede ayudar? No. Primero, porque no es mi vocación. Yo no tengo el estado de gracia de un sacerdote para poder hacer dirección espiritual. Puedo transmitir un consejo en una situación, pero a veces para aconsejar necesitas escuchar mucho y tiempo tengo poco. Como laico tengo que atender a mi familia, soy guardián de un movimiento y mi primer encargo es el movimiento al cual me ha puesto Cristo. Y hay la tentación, hay mucha gente que me dice: hermano, pero un alma necesitada. Un ratito, pero a mí Cristo me ha puesto delante de un movimiento al cual primeramente yo me tengo que deber. Y como movimiento hacemos estos eventos. Pero imagínate, yo atiendo a mi movimiento, atiendo a la gente que todo pide también, descuido mi matrimonio, que es mi vocación, descuido a mi hijo, a mi familia. Entonces, la falta de ejercicio en la vida espiritual genera esta condición, fuente del hombre, culposa, la culpa es del hombre, una aridez activa, en donde yo tengo participación activa de la mala condición en la que se encuentra mi vida espiritual. Yo tengo participación activa de la pésima situación en la que se encuentra mi vida espiritual. La otra fuente, decíamos, es Dios, y Dios manda esta condición por lo siguiente. La primera es para que veamos quiénes somos. Es decir, cuando nosotros pecamos, Dios retira su gracia, Dios retira su presencia. El pecado extingue la caridad en el corazón. Y hay acá, hoy día meditaba en el Catecismo de la Iglesia Católica, hay un texto que es muy interesante, el numeral
1865, sobre la proliferación del pecado en el alma del hombre. Escucha bien, el pecado crea una facilidad para pecar. Ahora explican a continuación. Engendra el vicio por la repetición de los actos. Entonces yo peco una vez, yo peco dos veces y comienza a instalarse en mí un vicio. Un vicio. Entonces dice, conforme vas repitiendo, te va a ser más difícil salir. Te va a ser más difícil dejarlo. Hasta el punto de convencimiento que tú creas que no lo vas a poder dejar. Entonces mientes, hasta que va a llegar un momento en que te crees tus mentiras. Entonces tienes un problema de lujuria y no le haces frente. No vas a poder salir. Orgullo, vanidad, soberbia. Entonces, por la repetición de los actos se forma el vicio. De ahí resultan las inclinaciones desviadas. Es decir, ese pecado va a comenzar a deformar tu conciencia. Dice, de aquí, por la repetición de los actos, cuando se forma el vicio, se deforma la conciencia. Por ejemplo, un día una persona me dijo a mí, hermanito, yo creo que hay demonios en mi casa porque en mi casa se mueven las cosas. Y yo en mi interior digo, Señor, ¿qué le digo? Hermanito, la única puerta por donde entra el diablo para destruir la vida de alguien o perturbarle es la puerta del pecado. Hermano, ¿pero qué pecado puedo estar cometiendo que haya permitido eso? 3 preguntas más. ¿Cómo está tu sexualidad? Por ahí comenzó a soltar algunas cosas. Me comenzó a hablar de un romance que tenía con una mujer. Y el tercero, cuando comienzo a escarbar, el hombre había tocado a la hija de la mujer. ¿Qué ha pasado con este hombre? Lo que dice el catecismo. ¿Qué dice? Se oscurece tanto la conciencia que no lo ves mal, pues no. Total, tiene 14 años. Pero hermano, ya le salió video público. Pero es un pata de parroquia, del grupo de oración. Esto es lo que hace el pecado. Se oscurece tanto la conciencia que ya uno ve normal cualquier cosa. Lo ve normal. Entonces dice, se oscurece la conciencia y se corrompe la valoración concreta de lo que es bueno. O sea, se corrompe, ¿qué es bueno? Ya uno lo pasa por alto, ¿no? Entonces se refuerza la maldad en uno, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Esta es la esperanza. El pecado hasta este punto no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Por eso, ¿qué es lo que hace Dios para advertir a la persona que cae en pecado? Retira su gracia, su calor, su amor. Se aleja y el alma se queda vacía, ausente de Dios, desolada, fría, como para ver si a Dios extraña. Mírese hasta un gesto de misericordia de Dios, como para decir, extrañame un poquito. Pero el diablo también trabaja y comienza a deleitar con encantamientos sensibles a la persona. Por eso en los ambientes carismáticos, mucho cuidadito con los que están buscando emociones. Así oran, ¿o no? Oran queriendo sentir. Cuidadito, porque hasta eso puede ser una actividad demoníaca. Porque dicen santos místicos como Teresa de Ávila y como San Juan de la Cruz, más específicamente, que la vida espiritual, mientras más árida, no por una aridez activa, como acababa de decir, es decir, por mi falta de ejercicio en la vida espiritual, no por una aridez activa, sino una aridez que va a ser el tercer caso que voy a señalar. De pronto el Señor no permite que tenga sensaciones para que camine más por la fe. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Amén? Amén. La otra razón por la que entonces se puede dar esta aridez es porque Dios la manda, para que el alma se haga más sana, para que el alma de pronto se haga más fuerte y persevere no por las consolaciones, sino por la pura fe. ¿Amén? Amén. Pues bien, vamos con todo esto que hemos dicho a la oración del huerto. Texto muy valioso y muy importante. Nos encontramos en el momento previo
a la captura de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, Lucas nos va a decir que de pronto era costumbre para Jesucristo y sus discípulos ir a este lugar a orar. Probablemente era de una persona conocida o allegada a ellos. De ahí que Judas, cuando el Señor dice vamos a orar, Judas sabía hacia dónde se iba a dirigir nuestro Señor Jesucristo a orar. Los sinópticos nos presentan entonces un mismo escenario: a Jesús orando, no solo, en compañía de sus discípulos, como nos dice Marcos. Amén. Y en la oración de Jesucristo se pone el acento. Dice que pase de él aquella hora, que pasara de él aquella copa. En la interpretación judía, en el pensamiento judío, que pase de mí aquella hora a esta copa, si es posible que pase de mí esta copa, significa cámbiame la suerte que me está tocando vivir. En su humilde oración, Jesucristo, sabiendo de lo que va a venir, pide esto al Padre: si es posible, que pase de mí esta hora, que cambie esta situación, lo que tengo que enfrentar, lo que va a suceder. Entonces el Señor, después de decir eso, dice a continuación: pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esto sirve para algo, ¿no? A veces, hermanos, nosotros los católicos lamentablemente escuchamos mucha música protestante. Leemos mucho libro protestante y ponemos en YouTube a mucho pastor protestante. Entonces, hay muchos de ellos que tienen grandes errores doctrinales, muchos de ellos que no transmiten un evangelio vivo, sino cosas acomodadas en su pobre pensamiento. Hay personas que sobre el demonio prefieren leer a fulano, sultano, mengano, y de pronto tienen grandes confusiones, y por eso es que muchos, cuando hacen oración, no hacen la oración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, ¿cómo ora el Padre? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero mucha gente, cuando ora en el nombre de Jesús, yo te digo, Señor, que vas a hacer esto, yo declaro, hago aquí, ato, amordazo, encadeno, trituro, piso, salpico. Hay gente que ora así. Yo un día estaba en un retiro con varios sacerdotes, religiosas, y en un momento hubo una manifestación extraordinaria del diablo en una chica. Y una monjita, yo reconozco que tiene carisma de milagro la monjita, se acercó: fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio. Y todos los chiquillos de acá estaban más perturbados. Entonces yo me acerco y digo: cállese. Entonces comenzamos a orar en silencio y la chica, por la voluntad del Señor, fue liberada. Yo quiero que escuchen bien esto. No es la voluntad del que predica, no es la voluntad del que te enseña, es la voluntad de tu Salvador la que te va a liberar del mal. Entonces, tu oración tiene que ser como la del leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, yo tengo fe, y en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que con la fe la montaña se va a mover. ¿Cómo ora Jesús? ¿Cómo ora el Señor? Pidiendo que el Padre haga su voluntad. Escúchame bien. Jesucristo, por su pasión, muerte y resurrección, nos salva del poder de Satanás. Y lo hace con la intención de que todo esté sometido a su santa y bendita autoridad. Y cuando todo está sometido a su santa y bendita autoridad, Él puede ejercer todo su poder. Ni tú ni yo tenemos autoridad. La autoridad es de Jesucristo.
y el poder también de Él. Y cuando uno se somete a su autoridad, Él ejerce todo su poder sobre el que se le sometió. Por eso decimos: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra y en los cielos, porque en los cielos empezó la desobediencia que continúa acá en la tierra. Amén. Amén. Entonces, Jesucristo en su oración se está alineando con la voluntad del Padre en su humanidad orante. Está alineando su corazón con la voluntad del Padre. Y es en ese contexto de lucha, de dolor, de agonía en Getsemaní, que Jesucristo regresa a sus discípulos y los encuentra dormidos. Hermano, ¿acaso este no es el momento más decisivo en la historia de nuestra salvación? ¿Acaso este no es un momento importante para Jesús? ¿Cómo los encuentra? El Señor, dice la Escritura, viene entonces y los encuentra dormidos y le dice a Pedro, quitemos el nombre de Pedro y pongamos el tuyo, el mío. Yo soy Israel. Israel, ¿duermes? Y quiero que pienses en la escena. El Señor se acerca y efectivamente estaba Pedro durmiendo. Y la pregunta que está haciendo el Señor no es una pregunta que no tiene sentido, porque tú decirle a alguien que duerme, si estás constatando con tus ojos que está dormido, la pregunta tiene otra intención: que tú medites. ¿Por qué duermes cuando tienes que luchar? ¿Por qué duermes cuando tienes que orar? ¿Por qué duermes cuando tienes que vigilar? Porque llegará el momento en que te llegue esa noche oscura, en que se manifieste el poder de las tinieblas y te va a encontrar dormido. Te va a encontrar dormido. Entonces, Pedro ha caído y se ha dejado vencer por el sueño. Probablemente nosotros nos hemos también dejado vencer por el cansancio, por el desánimo, por la tristeza. En las Escrituras, cuando se habla sobre el sueño del hombre, se hace en tres sentidos. El primer sentido, sobre el reposo natural del hombre. El reposo natural del hombre. El segundo sentido es el que nos interesa, cuando sobre una persona cae el poder de las tinieblas y lo tumba, lo sofoca, lo cansa. Y en tercer sentido, se habla de despertar del sueño del pecado, de despertar del sueño de la iniquidad. El pecado nos hace dormir, nos deja el alma dormida. Amén. Amén. Por eso cuando Jesucristo se acerca y se entera que su discípulo querido, muy amado, Lázaro, había muerto. Él amaba mucho a Lázaro, a Marta y a María, los tres hermanos, y se dirige a Betania. Dice: vamos a despertar a nuestro amigo que está durmiendo. Jesucristo ha preparado este taller, porque ¿tú crees que es mi intención o es la intención de los hermanos de hacer este taller? Es la intención de Jesús con este propósito. Vamos a despertar a nuestros amigos que se han quedado dormidos. ¿Me dejo entender? Sí. Es en ese sentido que el Señor viene a despertarnos, a que nuestra conciencia tenga luz y podamos darnos cuenta en la gravedad en la que se encuentra nuestra alma. Hay personas, hermanos, que están tan golpeados por sus pecados que su alma está tan atrofiada que no puede elevarse a grandes alturas en la vida de oración. Por eso en ese cursito que daremos el próximo año sobre la oración, ahí hablaré sobre todo citando las moradas o castillo interior de Teresa de Ávila. Entonces hay cristianos en la iglesia que están dormidos, cristianos cansados,
cristianos tristes, cristianos desanimados, cristianos que no despiertan del sopor del pecado, cristianos adormilados. Y así se encuentra probablemente el alma de muchos. En el cansancio de los discípulos, o el cansancio de los discípulos es tal que ya no se mantienen en vela. Es decir, no hay una vigilancia interior para no poder reconocer el mal que nos está habitando. Amén. Yo la vez pasada estaba conversando, terminando una jornada, conversando con un grupo de hermanos, ya en la hora de almuerzo, estábamos almorzando, y un hermanito comenzó a hablar de doble sentido con otro. Da maricón, da chiquitití, titití, y que esto y que lo otro. Y le dije, hermanito, conviértase que lee en el Evangelio, porque ese es un lenguaje propio de alguien que no conoce a Dios. Ese es un cristiano dormido, que es cristiano acá nada más, pero en la calle, como me pasó un día, conversando con un amigo, casado, con los hijos, pasa una mujer y se revienta el ojo. Miro a la mujer en el trasero, le miro el poto. Entonces, esos son los cristianos dormidos. Aquellos que no tienen vigilancia interior, aquellos que no se dan cuenta que por su modo de hablar está entrando el diablo, que por lo que están escuchando está entrando el diablo. ¿Cuánta gente acá? Yo la vez pasada estaba en la casa de un amigo que estaba viendo televisión, estaba poniendo estos programas de televisión en donde salen esotéricos. Deje ver esa porquería, le digo. Deje ver esa porquería. Y la vez pasada otro amigo le tuve que corregir porque estaba mirando televisión a una persona con problemas de identidad sexual en un canal televisivo. Deje ver eso. ¿Eso te nutre el alma? ¿Te hace mejor? Hay Discovery Channel, hay programas de animalitos, hay noticieros, hay películas, tantas cosas sanas. Tantas cosas sanas. Pero tú, esta guerra, la novela Llorona, más encima te meten la religión por la novela, la religión de otra fe. Y hay gente que lamentablemente no tiene vigilancia interior. Hay gente que a mí me ha tocado hablar por gente que ha visto toda la saga de Harry Potter, jóvenes que luego están buscando en internet cómo obtener poderes. Ojo con esto, porque esta es una pregunta que yo me he encontrado mucho en la iglesia. Un día alguien me preguntó, hermano, ¿cómo puedo hacer para obtener unción? ¿Qué será eso de él? Otro día alguien me preguntó, hermano, ¿tú qué carisma tienes? No, ninguno. Y yo me encuentro en la iglesia gente que está preocupada por la unción, está preocupada por el carisma. Y ojo con esto, que cuenta Hechos de los Apóstoles que cuando se derramó el Espíritu Santo por intermedio de los apóstoles, hubo un mago llamado Simón que quería comprar los dones, y que en ese momento Pedro lo miró y le dijo, tu alma está llena de hiel, arrepiéntete por lo que estás haciendo. Hay gente que quiere pedir carisma, que quiere pedir don, que quiere esto. Hermano, acá viene el punto, que me ha tocado orar, por ejemplo, una persona que decía que tenía un don de sentir cosas, que sentía cuando alguien estaba triste, que esto y que lo otro, que es un carisma. Dije, hermanita, en un congreso que hubo también de demonología, enseñaron la diferencia entre un carismático y un sensitivo. El carismático es el que ha recibido un poder, pero no es que lo tenga. Dios lo utiliza cuantas veces le dé la gana, y si le da la gana no lo utiliza. Y el sensitivo es siento, y siempre utiliza esa expresión. Y eso entra más que en el mundo sobrenatural, en el mundo preternatural, en lo que es el diablo. Y si tú lees el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, dice que habrán falsos profetas que engañarán a algunos con signos, con prodigios, que engañarán incluso casi a los elegidos si es que fuera posible. Cuidadito nomás, esos que te dan una tarjetita y te dicen voy a orar a tu casa. Ese es el diablo, hermano, que quiere meterse a tu casa. Cuidadito. Esos que te dicen yo soy sanador, yo soy sanadora. Cuidadito, eso no es de Dios. Entonces,
Hay muchos que no tienen vigilancia interior, y a mí me tocó, como te digo, una persona esta que decía que sentía que esto y que lo otro, que ese era un carisma del Señor. A ver, hermanita, vamos a hacer oración, arrodíllese. Le dije, pídale al Señor que la libere del poder del diablo. Que si hay en usted algún don, algún carisma que no provenga de Él, que se lo quite. Al día siguiente la hermana me llama, a la semana siguiente me dice, ya no siento. Lo más seguro es que su familia ha practicado ocultismo. Lo más seguro. Y por eso es que han quedado puertas abiertas. Lo más seguro. Que hay personas que piensan que pueden tener carisma si no lo tienen. Que son manifestaciones muchas veces demoníacas. Por ejemplo, este exorcista italiano del año 1975, el padre Raúl Salvucci, él decía que, por ejemplo, como es el trabajo de los brujos, ¿no? Hay brujos que efectivamente tienen poderes, porque el diablo da poder, por si acaso, entrega poder. Entonces, lo que esta chiquita hace, esto te digo a razón de que esta chiquita buscaba en internet cómo obtener poder. Hay gente que busca eso, y eso, por si acaso, es demoníaco, ¿no? Entonces, estoy buscando cómo obtener poder en vez de convertirte. Es seguro que es demoníaco. Más encima, si en esa alma hay soberbia y hay orgullo, peor aún, más confirmado. Entonces, esta persona, dice este padrecito, el exorcista Salvucci, dice que el diablo puede dar poderes a algunas personas, y lo que hace es como el diablo mismo puede enfermar, como el diablo mismo puede de pronto afectar a alguna persona, el mismo diablo puede retirar su efecto. ¿Sabes para qué? Para que tú creas que tengas un carisma, para que tú creas que tienes algún poder, por si acaso. En una oportunidad, yo voy a una comunidad y me dijeron que la hermanita tal tenía don de profecía, que cuando la hermana hablaba era Dios hablando. Y tú sabes, la escuché 3, 4 cosas y dije, sí, hay algo de Dios, pero en la vida espiritual, le explicaba a esa comunidad, hay que purificar los carismas, porque no todos los tienen purificados. Hay algunos que tienen más carne y otros tienen más del espíritu. El punto es que hay algunos que hay que discernirlo, porque a veces crece el trigo y la cizaña juntas. Y un día me llamaron, hermanito, la hermana de una profecía media satánica me amenazó a toda la comunidad, hizo esto, y luego el sacerdote le llamó la atención y le habló mal que ella era la profeta del Altísimo, y la botaron de la parroquia. Ojo, que en otro movimiento X había uno que también igualito, y al final este tipo salió a la luz que era homosexual, y con la palabra de Dios manipulada hablaba y defendía el homosexualismo. Cuidadito. Entonces, yo vi un caso, ¿no? Un día voy a una comunidad de jóvenes, pero que esto es demoníaco, ¿no? Estoy en la comunidad de jóvenes orando, mirando la asamblea, y en eso, en el momento de la oración, todos estábamos así reunidos, y un hermanito así pone sus manitos y comienza a acercarse. ¡Oh! ¡Oh! Oye, yo no sabía si reírme, pero como me invitaron a predicar, yo agarré, dije, hermanitos, apago mi tablet porque yo acá vine a predicar una cosa, pero veo que el Señor quería que llegara temprano para ver otra. Esto no es de Dios, andarle metiendo la mano a la gente y haciendo así para que se caigan. Esto no es de Dios. Ustedes están buscando lo sensible y que esto y lo, y en el momento de la oración hacía, apagaban la luz. Que más romántico se siente así uno con Jesús. Mundo sensible, ¿te das cuenta? El diablo te encanta y te atrapa en un mundo sensible. Por eso Dios te lleva al fondo de tu alma. Y te lleva al fondo para hablarte, dice la Escritura, al corazón. Al corazón. ¿Qué pasó con estos hermanitos que tenían empujado? Uno le sacó la vuelta a su mujer. La mitad se fue a la iglesia evangélica. Ahí está, pues, no era de Dios. Por eso, hermano, yo quiero preguntarte delante de Jesucristo, ¿duermes? ¿Eres consciente de lo que te puede estar pasando? ¿Eres consciente de esta realidad? El ritual del exorcismo, en la prenotanda número 9,
El ritual romano del exorcismo en la prenotanda número 9 dice lo siguiente: los fieles, aunque renacidos en Cristo, sin embargo experimentan las tentaciones que hay en el mundo, por eso deben vigilar en la oración y tener una vida sobria. ¿Cómo debe ser tu vida? Sobria. Canta, dánzale al Señor, báilale al Señor, alaba con voz audible, levántale la mano, gózate en el Señor. Pero no andes buscando poder, no andes buscando la unción, anda buscando tu conversión. Amén. Es la que está a tu izquierda, a tu derecha. No busques la unción, busca la conversión. Dice entonces que ante la tentación, mira tú en esta prenotanda, en el comienzo, en la tentación tú tienes que tener vida de oración y vigilancia interior, sobriedad de vida, porque su adversario, citando a Pedro, su adversario el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar, al cual deben resistir firmes en la fe, confortados en el Señor y en el poder de su fuerza, y sometidos por la iglesia que ora. Mira lo que dice: sometidos a la iglesia. A veces ese es el problema. Yo a veces cuando comparto con algún hermano le digo: habla con tu párroco, habla con tu sacerdote. Incluso, escúchame bien, cuando a mí el Señor me mandó a formar un movimiento, lo que dice ¿cómo se llama? El Código de Derecho Canónico, que uno tiene que ir donde su obispo y someter su don, su carisma, para que el obispo, como encargado de la iglesia particular, ejerza un discernimiento. ¿Tú sabes, hermano, qué hice? Me fui al arzobispado de Lima y dije: yo quiero que me ayuden a discernir si esta moción es de Dios o no. Y me dieron un documento en el año 2010 para poder evangelizar, porque vieron un carisma, que ese documento, Dios mediante, cada vez que yo voy a volver a evangelizar lo tengo que llevar, por eso someterse a la iglesia. Pablo, ¿qué hizo inmediatamente cuando recibió la gracia de Dios? Se sometió. Entonces ojo con eso, ojo con los que quieren ir a predicar sin ser enviados, ojo con los que quieren ir a orar por los demás sin ser enviados. En la autoridad de quién vas, a nombre de quién vas, porque quien envía es la iglesia. Amén. 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 Entonces dice: sometidos a la autoridad de la iglesia, que ora para que sus hijos se vean libres de toda tribulación, de toda perturbación. Y acá viene lo importante: la gracia de los sacramentos, especialmente la celebración repetida de la penitencia, para que reciban fuerza de ser plenamente liberados. ¿Tú quieres ser liberado? Confiésate seguido. Buena confesión. Hay personas cuando me piden oración, yo le digo: hermanito, confiésese y luego oro. Pero hay gente que pone la mano, ora por aquí, ora por allá, y no ve eso. Escúchame bien, que nuestra evangelización como católicos no termina al solo anunciarle a alguien a Cristo. Nuestra evangelización como católicos, porque no somos protestantes, es: una vez anunciado a Cristo, la persona se tiene que confesar y comulgar. Y mientras la persona no pueda comer el cuerpo y la sangre de Cristo, la evangelización, al menos el primer anuncio, no ha terminado. Porque si no puede comer la carne y no puede comer la carne y beber la sangre de Dios, significa que esta persona no está en comunión plena con Dios y su iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú lees la institución de la Eucaristía, explica todo lo que va a pasar en la cruz. En la institución de la Eucaristía, Jesucristo se anticipa y dice todo lo que va a acontecer en la cruz. Es decir, la institución de la Eucaristía tiene las palabras consacratorias de lo que va a pasar en la cruz. La cruz tiene sentido por lo que Cristo hizo en la Eucaristía. Tú quites ese texto de la Escritura, no entiendes la pasión y la muerte del Señor. No lo entiendes. No lo entiendes. No la vas a comprender.
porque es un anuncio de lo que va a suceder en la cruz. Y la pasión del Señor le da la eficacia a la Eucaristía. De tal forma que los dos acontecimientos, la institución de la Eucaristía, la pasión y muerte de Cristo, su resurrección, son uno solo. Uno solo. Hay una inmensa diferencia de los católicos evangelizando y de los protestantes evangelizando. El protestante es feliz cuando llegan a su grupo y piensan que con eso se acabó. Para ellos, ¿qué es? Bautízate otra vez. Para el católico, ¿qué es? Come la carne, bebe la sangre de inmortalidad. Para la inmortalidad, el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para nosotros, para vida eterna. Amén. Amén. Entonces acá, mira, el mismo ritual del exorcismo que recomienda confesión. Un día un sacerdote exorcista me comenta, vinieron dos señoras con demonios, con sus cosas espirituales, y yo les veía el demonio. Y acá ojo con esto, ¿eh? Si alguien te ha dicho que tienes un demonio, ese no viene de Dios. Si alguien te dice que tú tienes un espíritu de lujuria, tú tienes un demonio de esto, yo te veo un demonio de acá, un demonio de aquí, un demonio de esto, eso no es de Dios. Y hay gente acá que se me ha acercado, me ha dicho, fulanito de tal me dijo esto, sultanito de tal me dijo lo otro, el padrecito tal, dile al padrecito, es mi nombre, que está equivocado. Y si no se rectifica, podemos ir al arzobispado de Lima. Porque eso no es correcto. Es decir, ni siquiera un exorcista te diría que tienes un demonio. Porque lo que genera es una psicosis. Lo que genera son paranoias. Lo que genera es una falsa esperanza. Entonces si un exorcista ora por mí, yo me salvo. Pero ¿qué te dice el ritual del exorcismo? Confiésate. De manera ordinaria, confiésate, los demonios se van a ir y tus problemas espirituales se van a comenzar a sanar. Y el poder y la fuerza de Dios que obra a través de este sacramento te dará el ánimo para continuar. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Este padrecito pues le dio a dos señoras eso, y antes de orar por ellas le dijo 1 mes, confesión semanal, santísimo diario. Una lo cumplió, la otra no. La que lo cumplió quedó liberada de todo, no hubo necesidad de oración. La que no, siguió con su demonio encima. ¿Cuántos acá siguen con su demonio encima? Porque no quieren someterse a lo que la iglesia enseña. Ora, confiésate, repara tus pecados, conversión. Entonces, hay muchos en la iglesia que se han quedado dormidos y a veces había que preguntarse por qué. ¿Por qué a veces hay comunidades flojas que no evangelizan? ¿Por qué hay líderes sin fervor? Gente que solamente le pone excusas a la vida espiritual. Yo hoy día, no sé, el padrecito que hizo la misa acá abajo, de misa de 6, se le ve un sacerdote anciano. Yo cómo me gozaba en la misa, qué palabras del padrecito. Bendito mi vida. Y se nota que ese hombre habla con Dios diario. Se nota, no sé quién sería. Palabras que llegaban profundamente, sencillas. Pero de pronto, ¿cuántos líderes en la iglesia flojos en su oración, flojos en su discurso? ¿Cuántos líderes en la iglesia flojos en su fervor, flojos en su apostolado? Hermano, el Señor pregunta, ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Ahora escucha bien. Porque este es el contraste impresionante de la escena del huerto de Getsemaní. Esta es la parte culmen de esta enseñanza. Escucha bien. En ese momento Jesucristo se acerca a sus apóstoles y ¿cómo los encuentra? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo los encuentra? ¿Cómo nos encuentra? Ahora escucha bien esto, ¿eh? ¿Quién es el único que en esa noche no está durmiendo? Judas Iscariote. Mientras todos los demás duermen, el único que está en vigilia es Judas. El demonio no duerme. El demonio no duerme, el demonio no descansa. Todos los demás sepultados en el sueño, pero el traidor esta vez más que nunca está despierto. El traidor esta vez más que nunca está concentrado en su traición, mientras todos los demás duermen. ¿Sabes qué significa esto?
que mientras tú duermes, el diablo te ataca. Mientras estás en esa condición de sueño espiritual, el diablo te ataca. Ataca tu matrimonio, ataca tus hijos, ataca tu vida, porque tú duermes. No hay quien vigile, no hay quien diga nada, no hay quien haga algo. Aprovecha tus tinieblas, aprovecha tu oscuridad. ¿No es este contraste entre el traidor y los apóstoles una terrible imagen de lo que nos está pasando, hermanos? ¿Por qué de pronto no contemplar esta imagen como la nuestra, como lo que nos está pasando? Es decir, el único que no duerme, el único que no va a descansar, es aquel que quiere tomar. Amén. 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 Entonces, dice la Escritura que cuando el Señor se acerca a Pedro, le dice: Pedro, duerme, y le hace una pregunta. Y es interesante porque, según lo que indica el relato bíblico, Pedro, con la pregunta que el Señor le hace a Pedro sobre estar dormido, el Señor utiliza un verbo griego que se traduce por estar indiferente. El término griego es kateudo. Entonces, lo que estaba diciendo el Señor, no solamente: Pedro, estás dormido, sino que en su sueño permanece indiferente ante lo que está pasando. Pedro no se da cuenta. Como un día una persona me comentó: hermano, se han metido a robar a mi casa y no nos dimos cuenta, nos han vaciado todo el primer piso y nosotros estábamos dormidos en el segundo, nos deben haber echado un gas. Hay gente así. El diablo tiene la llave de tu casa, o al menos sabe cómo forzar la cerradura. Entra, saquea todo y tú sigues dormido. Cuando te levantas te das cuenta que la casa está vacía. Mi matrimonio se malogró, mis hijos se perdieron, porque en algún momento te vas a despertar, en algún momento, porque el diablo es tan malo, tan perverso en su interior, perverso y pervertidor, que en algún momento te quita ese sueño para que veas el fracaso en el que ha quedado tu vida. Y no lo hace por bondad, sino para que te deprimas más, para que sufras más. Ese es su odio, esa es su maldad, para que sufra viendo destruir a mis hijos, destruir mi matrimonio, destruir mi familia. ¿Qué hago? Entrégate a Cristo. Así de sencillo. Entonces, hermanos míos, hagámonos seriamente esta pregunta: si es que estamos dormidos, si es que estamos permaneciendo indiferentes en medio del drama de nuestra vida. El diablo esta noche de pronto no va a dormir. ¿Tú? Dos despiertos: Jesucristo, que es el poder de la luz, y Satanás, que es el poder de las tinieblas. Permanece en la luz, hermano. Permanece en la luz. Amén. 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 Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Cierra un momento tus ojos y quisiera que delante de Jesucristo, quien nos ha convocado en esta santa noche, te hagas la pregunta que le hizo al apóstol: ¿duermes? Es decir, ¿eres consciente de lo que está pasando en tu alma,
consciente que este problema matrimonial es simplemente para distraerte y llenarte de odio el corazón, consciente de que este caer en la lujuria es simplemente el propósito del diablo para llevar tu alma a una condenación eterna. ¿Duermes? Porque el diablo está aprovechando ese momento. El diablo está aprovechando la falta de vigilia en tu interior, la falta de oración en tu alma, para entrar y robar. Y no solamente eso, sembrar su cizaña. Como dice la parábola, que en un descuido del dueño, el enemigo entró y sembró cizaña. Oh Dios bendito, en esta hora nos ponemos delante de ti, Jesús, porque solamente tú, Dios de bondad y de misericordia, conoces las hondas tinieblas que nos habitan. Oh amadísimo Jesús, tu palabra dice que los que te sigan no deben caminar en la oscuridad. Tú que eres luz del mundo, trae luz a nuestro interior, Señor, que en esta hora, por tu gracia, podamos ser conscientes, podamos tener conciencia del estado deplorable, miserable, el estado de abandono y de miseria en el que se encuentra nuestra alma. Amado Jesús, trae tu luz para nosotros. Te pedimos, bendito Jesucristo, que esa luz gloriosa con la que tú resucitaste, Señor, en este momento nos ilumine a nosotros. Y tu luz disipe toda oscuridad, toda tiniebla que hay en nuestro interior. Amadísimo Jesús, que en nuestra ceguera nos venga tu auxilio, que en nuestra dejadez nos venga tu socorro, que en este estado de miseria nos venga tu salvación. Porque nuestra alma, Señor, está seca, nuestra vida vacía, nuestro corazón atormentado, nuestra mente perturbada con tristezas que ahogan nuestra alegría. Amado Jesús, nos sentimos cansados y desanimados, sin fuerzas para pelear por nuestra alma. Jesús, y si nosotros no peleamos por nosotros mismos, ¿quién lo hará? Si nosotros no oramos por nosotros mismos, ¿quién lo hará? Bendito Jesús, que no caigamos en el sueño de la indiferencia. Despiértanos, Señor, de ese letargo, para darnos cuenta, Señor, y tomar conciencia de la condición de nuestra alma. Jesús bendito, te pedimos con humildad, danos el don de la iluminación de nuestra conciencia. Hazme consciente, Señor, que pueda ver mi pecado, que me duele el corazón y que me confiese con lágrimas. Dios bendito, a ese demonio que me ha tapado los ojos, que me ha tapado los oídos y que ha provocado por las circunstancias que se endurezca mi corazón, apártalo de nosotros. De ese efecto del diablo, libéranos, Señor. De esa mordida del demonio, cúranos, tu Señor, de la seria. Repara tú, Señor, en nuestra alma esa desgracia que ha quedado en nosotros, esa
condición de minusvalidad que hay en nosotros. Te pedimos, Jesús, con toda humildad, que nos ayudes, Señor, a poco ir saliendo de esta situación de oscuridad, de infertilidad del alma y de tinieblas en la que nos encontramos. Que por la intercesión de la Virgen Santísima, el Señor nos conceda esta gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú te sientes agradecido con el Señor, le doy un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Hermano, toma asiento un momentito, por favor. Gracias. Un momento nada más. Algunos avisos que pueden servir. El día 14 y 15 del mes de diciembre estaremos haciendo un retiro de liberación que se llama Nuestro Auxilio es el Nombre del Señor, y en este retiro estaremos tocando 5 temas. El primero es Nuestro Libertador tiene nombre. Ahí hablaremos de la importancia de que Dios se haga innombrable para invocarlo en el tiempo de la angustia. El segundo tema será No hay otro nombre dado a los hombres para que se salven. Ahí hablaremos de la victoria de Jesucristo sobre el poder de las tinieblas, los lugares de la redención y cómo vence Jesucristo a Satanás. Hablaremos de las formas como suele atacar el diablo. El tercer tema es ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí hablaremos del sometimiento a la autoridad y el poder del Señor para redención de nuestra vida. El cuarto tema, el nombre del Señor, este nombre es el que te ha sanado. Ahí hablaremos de un pasaje en las Escrituras, de cómo en el nombre de Jesús somos restablecidos en nuestra vida. Y el último tema, Jesús Hijo de David, ten compasión de mí, sobre el clamor liberador que hay que hacerle a Jesús. Este retiro se va a dar en el Colegio José María Eguren, en el auditorio del Colegio José María Eguren, que está en Barranco. Para las personas que desean participar, 35 soles adultos, 25 jóvenes y 15 las personas que son de provincia. Si conoces a un sacerdote, un religioso, una religiosa que quiera asistir, para ellos el ingreso es libre. Nos avisan nada más sobre sus datos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Amén. Hermanos míos, el tema del día de ayer ya lo tenemos acá. El demonio del mediodía, tema número 1, ya lo tenemos editado para las personas que quieran tener esta colección y ayudar a otros dándoselo para evangelizar o repasando los temas. Estamos dando un taller sobre sanación interior, la curación de los recuerdos. Los que tengan interés en este taller, el tema último, el tema 10, sobre la herida de la traición. ¿Cómo es la herida de la traición? Esto de pronto te puede ayudar. Están al final, hay varios temas de sanación. Y una charla muy buena, un video sobre una jornada de sanación que dimos, Mi herida con la que hiero. ¿Quieres darte cuenta cómo tú estás herido emocionalmente? ¿No tienes conciencia de eso? Este tema te va a ayudar muchísimo a darte cuenta de las profundas heridas que puede haber dentro de ti. No eres consciente de eso. Mi herida con la que hiero. Entre otros temas que tenemos nosotros, ya saben que por la compra de ese material nos ayudan a nosotros que podamos cubrir gastos de misión. Nuestros eventos, la mayoría son gratuitos y hay que cubrir a veces gastos de misión. Así que las personas que desean colaborar y dejar una ofrenda para este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo le bendiga, paz y bien. Hasta mañana, nos vemos.